Saludos amigos del Listín Diario, bienvenidos a un nuevo segmento de cara al elector con Listín Diario. El día de hoy nos acompaña una joven prometedora, candidata a diputada por la circunscripción 4 de Santo Domingo Oeste. Bienvenida, Nicole Pichardo. Gracias. Gracias por estar aquí. Nicole, cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy muy bien, estoy muy contenta. Justo recientemente participamos en el debate, el primer debate que se hace en la historia de Santo Domingo Oeste, en una cadena de televisión nacional con ese nivel de alcance. Y nos fue muy bien, estoy muy satisfecha con cómo nos fue. Estoy satisfecha con las reacciones que ha tenido y estoy muy satisfecha con el proceso electoral que estamos viviendo. Yo creo que es un momento en el que por fin estamos empezando a poner en el mapa la diputación en la cabeza del elector. Por eso saludo muchísimo este segmento, porque hace falta que hablemos más del poder legislativo, que es el más olvidado a veces. Exacto, esta serie justamente sale como iniciativa del Listín Diario para que los candidatos, tanto a senador como diputados, puedan expresarse aquí y que también, claro, el lector pueda ver sus propuestas, la población pueda ver sus propuestas. Y hablando de eso, cuéntanos, ¿quién es Nicole Pichardo y cuáles son las propuestas que tú tienes para Santo Domingo Oeste? Bueno, yo soy una persona política, yo tengo 26 años. A veces me preguntan que tú estás muy joven. Bueno, la Constitución dice que puedo ser diputada con 25, que podemos ser diputados y diputadas, porque espero que haya gente viendo esto que ponga la política y hacer una carrera política en su mapa, porque hace falta. Y a veces me dicen que me veo muy joven, que estoy muy joven. Sí. Y yo digo, bueno, pero Duarte liberó el país con 25 años. Yo lo que quiero es una silla en el Congreso para representar mi municipio. No es tan grande como liberar un país con 26. Yo vengo del activismo por los derechos de las mujeres y de las niñas dominicanas, porque tenemos el derecho de vivir en sociedades más tranquilas, igualitarias, más felices, donde podamos ser más libres y sobre todo donde no nos maten, donde podamos tener derecho a recibir una educación que nos permita planificar nuestra vida, que es la educación sexual integral, y también por una educación en general emancipadora, que fomente el pensamiento crítico, que vuelva a la educación cívica, que podamos volver a hablar de política en las escuelas como ciencia. Y a eso, una de las cosas para que yo vaya al Congreso. Yo quiero ahora en el Congreso, el próximo cuatrienio, es muy importante estar ahí. ¿Por qué? Porque van a iniciar reformas importantes. Por ejemplo, reforma a la Ley de Educación, que es del año 1997. ¿Qué perspectiva quiere llevar Nicole Pichardo de Opción Democrática a esa renovación de la Ley de Educación? Bueno, una educación que tenga una currícula educativa más completa, que forme seres humanos, no solo empleados, ni personas, ni trabajadores de la era industrial. Queremos gente que piense. Queremos estudiantes que manejen sus emociones, que aprendan a manejarlas, porque también tenemos que prevenir el nivel de violencia que hay en República Dominicana y resarcir el que ya hay. Entonces eso empieza en la escuela. La escuela pública es el nivelador de desigualdad por excelencia. Entonces, si la escuela es el Estado, porque el Estado no está formando para la inteligencia emocional, para la igualdad dentro y fuera de la casa, hay que tener esa mirada de igualdad para educar. O sea, hay que enseñarle a los niños de chiquito, no, mira, las tareas del hogar son de los dos, son de todos. Tenemos que mantener el hogar unido y todos tenemos una responsabilidad, una cuota de responsabilidad en eso. Pero también la educación cívica, que ya no la tenemos y ha sido el matrimonio más dañino que hemos tenido, que es esa ruptura que hay entre representantes y representados. Claro, la gente no se siente identificada con el liderazgo político porque ¿a quién le está hablando? No hay un puente entre persona y político. Y eso pasa también porque nosotros no hemos recibido la educación necesaria para poder juzgar el trabajo del político mejor. Ahora que estamos en elecciones, yo lo vivo mucho, el clientelismo arropa a República Dominicana. ¿Y cómo se derrota el clientelismo? ¿Con una campaña basada en propuestas? Sí, pero con una ciudadanía activa, consciente, que ejerce su voto de manera consciente. Entonces, ¿cómo voy a saber juzgar los políticos, sus propuestas, cuando yo no tuve nunca la educación para entender cómo funciona el Estado? Entonces, eso es algo que se tiene que acabar porque nos está haciendo daño. O sea, le está haciendo daño a la institucionalidad democrática de República Dominicana y le está haciendo daño a la sociedad en general, porque ¿qué le estamos dando a la sociedad para cosechar? Entonces, yo quiero ir al Congreso a llevar esas reformas a la educación nacional y a la educación pública. Otra de las razones por las que yo quiero ir al Congreso es una de las razones por las cuales a mí me llena de orgullo y de reto, o sea, de un compromiso muy grande, representar a Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste es un
municipio que está lleno de madres jóvenes solteras. Casi un 60% de hogares monoparentales. La última vez que vi las estadísticas. Y esas madres solteras necesitan una infraestructura de cuidados para que ellas puedan volver a estudiar y a trabajar en mejores lugares aún siendo madres. Y también porque a veces tienen doble jornada y triple jornada porque tienen que cuidar a los niños, pero también tienen que cuidar a los adultos mayores, a los abuelos, a los padres. El Estado tiene un rol en esto. Ya tenemos el MEPID que está llevando a cabo un piloto del Sistema Nacional de Cuidados, pero necesitamos una legislación para varias cosas. Primero, para nombrar el cuidado como un derecho, para reconocerlo como un derecho. Segundo, para garantizar la sostenibilidad de los servicios de cuidados que ya existen, sin importar el gobierno que esté en el turno. Y cuando digo garantizar sostenibilidad, es garantizar presupuesto, porque lo que no está en el presupuesto es poesía. Entonces, los congresistas tenemos ese rol de votar el presupuesto anualmente. Entonces, una persona que ocupe esa silla y tenga una mirada de cuidados, entendiendo cómo tener ese sistema va a garantizar que más mujeres salgan a la calle a trabajar que no pueden hoy en día por la carga de cuidados. Cuidando a los claro, hijos. Y también que las mujeres que ya trabajan tengan menos carga emocional y mental, esa fatiga emocional que sentimos muchas mujeres, porque tenemos el trabajo remunerado de 8 a 5, ¿verdad? Pero tenemos el trabajo de la casa, pero tenemos el cuidado de las personas mayores, pero tenemos el cuidado de los niños pequeños o de alguna persona con discapacidad. Entonces, eso se va a traducir en una oportunidad de mayor productividad para la República Dominicana. Porque cuando las mujeres, que somos las madres, las hijas, las cuidadoras por naturaleza para mucha gente, pero no debería ser por naturaleza porque es un rol para todo el mundo, cuando las mujeres mejoran sus vidas, va a mejorar la de la sociedad y la de la familia. Porque incluso la familia se ahorra ese dinerito de pagarle a un cuido porque ya va a haber un sistema nacional de cuidados. Entonces, esto va a ser un ganar-ganar para todo el mundo, en especial para la sociedad. Porque yo me pregunto, si más de la mitad de la población no está pudiendo ser productiva, ¿qué va a pasar cuando sí lo sea? Y para eso yo voy al Congreso. Y una última cosa que no quiero que se me olvide porque me parece sumamente importante. Universalizar el cuidado significa universalizar la educación de la primera infancia. Para quienes no saben, en República Dominicana los niños entran a la escuela a los 5 años. ¿Qué hace una madre o un padre con un niño de los 0 a los 5 años? Bueno, si tiene suerte se lo deja a la abuela, pero la abuela es otra que no va a poder ir a trabajar porque tiene que cuidar. Si no tiene abuela se lo deja a la vecina, pero la vecina es otra que no va a poder ir a trabajar o no va a poder incluso tener tiempo de ocio, que también es un derecho. Entonces, hasta que los niños de los 0 a los 5 años, que son la semilla de este país, la oportunidad, el desarrollo, el futuro, no estén bien cuidados y bien estimulados desde temprano, es muy difícil que podamos avanzar. Y yo creo que podemos. Por eso yo voy al Congreso también. No, excelente. Y veo que también tus propuestas no solamente son centradas en los votantes de Santo Domingo Este, sino que son propuestas que abarcan toda la población dominicana, que es algo muy importante. Aunque, claro, tú vas a ser una legisladora para velar por los derechos de tu población, de tu demarcación. Represento la demarcación. Exacto, tú representas a la demarcación, pero qué bueno que candidatos así no solamente ven su demarcación, sino que planeen proyectos que vayan directamente al país. Es que los diputados tomamos decisiones que tienen impacto nacional y es importante que lo sepamos. O sea, los diputados tenemos 3 roles: legislar, fiscalizar y representar. Representamos a nuestro municipio, claro que sí, pero las decisiones que tomemos, si son proyectos de leyes, impactan a nivel nacional, no solamente a nivel de municipio, y es importante que lo sepamos. Así que gracias por acotar eso. Sí, mira, tú sabes que el Congreso Nacional, su rol es ser fiscalizador del Poder Ejecutivo. ¿Tú crees que el Congreso actualmente está cumpliendo con ese rol? Para nada. El Congreso funciona actualmente como un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Y le ha sido así históricamente. O sea, el único Congreso que tuvimos más o menos más diverso fue en 1996. Y la mayoría de la población votante, o bueno, el 33% de la población votante actual no estaba vivo cuando ese Congreso funcionó. O sea, que tenemos generaciones completas de votantes que no han visto un Congreso fiscalizando de verdad. Lo digo con conocimiento de causa, porque quizás sea la primera vez que ostente a un cargo público después de elección popular, pero yo trabajé en el Congreso 2 años. Y lo que yo veía ahí es que los proyectos de leyes se tomaban años en aprobarse, menos los que enviaba el Ejecutivo. Entonces, eso es un llamado también a la población. O sea, es sano para la democracia cruzar el voto. Es sano para la democracia hacer un voto de contrapeso. Es sano para la democracia dominicana que por fin podamos hacer
un voto diverso. Ya no hay arrastre de ningún tipo. Usted puede votar por un presidente o una presidenta de un partido, un senador o una senadora de otro partido y una diputada y un diputado de otro partido. Y es lo más sano y lo que más le conviene a la democracia. Y es una de las cosas que más me encanta de ser una mujer joven política en esta época. El joven dominicano no es devoto a ningún partido de manera ciega, como se era antes. Ya los jóvenes no votan porque el abuelo era, porque el tío era, porque mi papá era. Los jóvenes somos más críticos. Tienen una decisión propia. Tenemos una decisión propia y eso es buenísimo. Eso quiere decir que estamos de camino a ese país, a esa institucionalidad democrática, a ese Congreso que de verdad va a ser contrapeso. Pero no contrapeso por contrapeso, sino contrapeso con el fin de que sea en favor de la ciudadanía. Porque recordemos que antes de ser política yo también soy ciudadana. Y en este país están la gente que yo más quiero del mundo. Está creciendo mi sobrino. Yo quiero dejarle un mejor país a mi sobrino, a mi familia, a mi municipio y a mi entorno en general, aunque yo no te conozca. Y eso pasa por un mejor Congreso. O sea, a veces entendemos que el Poder Legislativo está muy alejado de las decisiones. No. Es que el Poder Legislativo decide si hay dinero para hacer un parque o no. Exacto. El Poder Legislativo decide si hay dinero para hacer otro CAIPI o no, otra guardería infantil. El Poder Legislativo decide si se va a invertir más en prevención de riesgos de desastre o en dar bonos para la gente que se ahogó su casa. El Poder Legislativo decide si va a haber más dinero para planificar las ciudades del Gran Santo Domingo y de República Dominicana. Entonces, claro que el Congreso tiene un rol y es una sede de poder y tenemos que tomar esa silla. El labial. Nicole, ¿cuál es tu posición sobre el barrilito? Bueno, nosotros tenemos una orgullosa posición al respecto. Nuestro diputado José Lázaro Rodríguez en el 2020 hizo campaña diciendo no voy a tomar ningún tipo de privilegios que se les ofrece a los legisladores. Y así lo hizo. Va por su 4º año y no lo tomó. Pero es importante mencionar que el barrilito funciona en el Senado. En el Congreso, en la Cámara de Diputados, la dinámica es un poco distinta. Yo recuerdo cuando trabajaba allá, en el primer año que entré a trabajar, en el 2021, fueron 300,000 pesos que se le dio a los diputados para el Día de las Madres. Exacto. Luego el año siguiente se lo dieron 600,000. Y el año siguiente, de verdad ni siquiera quise saber cuánto fue porque me dolía. Y, óyeme, yo no estoy invalidando, yo sé que hay necesidades inmediatas y yo sé que hay una cultura política en República Dominicana. Yo sé que hay legisladores que tienen sus casas llenas de personas esperándolas cuando llegan. Pero yo me pregunto, si el diputado está acostumbrado a regalar medicamentos, a regalar cosas, ¿cómo yo sé que ese diputado está trabajando para mejorar el mal sistémico que hace que la gente tenga que ir a pedir un medicamento? ¿No debería ser la salud un derecho para todos? Que no haya que estar pidiéndole ni mendigándoselo a nadie. En un país que avanza y que se respeta, la salud es un derecho y no hay que pedirle medicamento a nadie. Otra cosa muy importante, tú me puedes decir, bueno, está bien que le den el barrilito y el cofrecito y lo del Día de la Madre. ¿Quién lo fiscaliza? Te dan ese dinero líquido como legislador o legisladora y nadie sabe, ni siquiera el propio presidente de la Cámara de Diputados, cómo tú usas ese dinero. Yo puedo decir que lo estoy usando para las madres de Santo Domingo Oeste e irme a esquiar con mi familia con ese dinero. Entonces, es una burla en un país con salarios tan bajos, es una burla en un país tan desigual, es una burla en un país que tiene tanta pobreza y tantas deudas pendientes con el desarrollo, que a los legisladores se le otorgue una suma de dinero a su discreción, sin tampoco ningún tipo de seguimiento ni fiscalización. En el caso también de ustedes, los diputados, cada diputado tiene derecho a la exoneración de 2 vehículos. ¿Tu opinión es la misma del barrilito en este caso? La misma, porque ¿cuál es la función de un diputado? Los diputados tenemos que fiscalizar, legislar y representar. ¿En dónde entra un vehículo de lujo ahí? Cuando una persona compra un papel de baño en República Dominicana, paga impuestos. Cuando una persona compra una lata de tuna en República Dominicana, paga impuestos. ¿Por qué un legislador tiene un derecho a importar un vehículo sin pagar ni un peso de impuestos? Y no son carros cualquiera que se importan, y ya eso ha sido denunciado múltiples veces. Son carros de lujo. O sea, toda persona que tiene un dealer de carro en República Dominicana sabe que eso es un negocio, que encima lacera el mercado de vehículos dominicanos de importación, porque tú traes un vehículo de lujo pagando 0 pesos de impuestos, mientras que otra persona lo trae pagando los impuestos del lugar y tú lo vendes más barato en el mercado.
y están a tu nombre. Hemos visto, por ejemplo, accidentes de tránsito que ocurren y cuando se averigua el caso, resulta que ese vehículo estaba a nombre de un diputado, pero el diputado ni conoce a esa persona. ¿Por qué? Porque vendió la exención. Entonces, yo estoy totalmente en contra. Mi partido, Opción Democrática, ya ha fijado posición al respecto. Es una posición conjunta de todos los candidatos a legislación, a legisladores de Opción Democrática. Nosotros vamos al Congreso a hacer lo que tiene que hacer un congresista, no a vivir con privilegios con el que no vive ni el 0.5% de la población dominicana. ¿Tú eres partidaria o has sido de las activistas que aboga firmemente por las 3 causales? Cuéntanos sobre eso de tú llegar al Congreso. Bueno, yo creo que es muy importante explicar para las personas que están oyendo esto o que leen esta nota de prensa qué son las 3 causales. Le estamos diciendo a la población a través del Código Penal que una niña que fue abusada por su abuelo y quedó embarazada tiene que parir obligatoriamente. Parir o morir. Le estamos diciendo a una madre que aunque buscó su embarazo y lo quiere, es deseado, está viendo en riesgo su vida, que tiene que parir obligatoriamente. Le estamos diciendo a una madre que tiene un feto que no dará vida, un producto que no dará vida, que tiene que continuar con él hasta el final, aunque eso la exponga a un riesgo de muerte, porque sí, porque tiene que hacerlo. La estamos obligando, la estamos imponiendo. No las estamos dejando decidir a ninguna de ellas. Pero no solamente a ellas no las estamos dejando decidir. No estamos dejando decidir a sus familias, porque tienen esposos, tienen hijos que quedarían huérfanos o han quedado huérfanos, producto de no poder tener acceso a atención médica de este tipo. Pero también se lo estamos diciendo a los médicos. Le estamos diciendo a los médicos, usted tiene las manos atadas. A pesar de que usted diagnostica y dice, hay que interrumpir el embarazo, si usted lo hace, usted puede ir preso. Entonces, las 3 causales, lo del movimiento a favor de las 3 causales es un movimiento que le está diciendo a la población dominicana y a las personas que aspiramos a formar parte a ser hacedores de leyes. Mira, necesitamos 3 excepciones, donde ni tanto ni la mujer, ni la niña, ni el médico irán presos en el caso de que el embarazo ponga en riesgo su vida, en el caso de que el embarazo no dé vida o en el caso de que el embarazo sea fruto de un incesto y violación. Le estamos diciendo, tiene que poder decidir. No le estamos diciendo que vamos a imponerle una decisión, que es lo que está pasando actualmente. Entonces, yo siempre he defendido eso de frente y sin miedo y con mucha convicción, porque yo creo que el pueblo dominicano es un pueblo muy empático. O sea, de verdad, toda persona con la que yo he conversado increíble sobre las 3 causales, las apoya. Porque somos un pueblo empático. Sabemos que no todos los embarazos ocurren bajo las mismas circunstancias. Sabemos que no tenemos que pasar por algo para entenderlo. Sabemos que las mujeres también son sabias y que saben decidir lo mejor para sus familias y para ellas mismas y sus vidas. Y que las niñas dominicanas están en una situación de vulnerabilidad mayor. Entonces, también vemos cómo la infancia dominicana en situación de calle está sufriendo. Acabamos de ver 4 semanas de reportaje de Nuria sobre la situación de Conani. Sabemos cómo están tratando aquí también a la primera infancia, que tampoco es un tema tan fácil decirle a una adolescente víctima de violación que simplemente continúe con un embarazo, viendo ella lo que está pasando en las noticias. Tiene miedo. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? El rol del Estado no es regular los cuerpos de las mujeres. El rol del Estado es regular los derechos y poder garantizarlos para que todo el mundo viva en plena libertad, pero también que se respete su vida, la vida de la persona que está gestando. Y por eso yo estoy a favor de las 3 causales. Nicole, en Santo Domingo Este, ¿cuáles tú piensas que son las mayores problemáticas que enfrenta el municipio? Ahorita hablábamos mucho del rol de fiscalización que tiene el Congreso. Yo creo que Santo Domingo Oeste le urge un Congreso que fiscalice el gobierno local. Hemos tenido un gobierno local deficiente, donde tú buscas la compra, por ejemplo, de camiones de basura y te sale en el portal web, se compraron 6 camiones de basura. No sabemos a quién, a quiénes, para qué, dónde están, cuánto costaron. Y ese es un derecho básico de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que saber por qué no se le recoge su basura. Además, en la mayoría de los espacios de Santo Domingo Oeste, en el Abanico, en las Malvinas, en Herrera, no cabe ese camión de basura. Entonces, ¿esa es la solución integral a la recogida de basura? No. Entonces, el Congreso tiene que fiscalizar al poder municipal. ¿Por qué? Porque es el que está más cercano a la gente y porque el Congreso aprueba su presupuesto. Entonces, si el Congreso aprueba su presupuesto, está obligado a fiscalizar su ejecución también. Y eso no ha pasado en la historia de Santo Domingo Oeste y hace falta
que la gente vuelva a confiar en el gobierno local, para que tengamos mejores aceras, mejores estructuras viales, tengamos más áreas verdes porque no tenemos. El municipio ahora mismo es impermeable. Cada entre gotas de lluvia el municipio se paraliza y eso nos cuesta mucho dinero y muchas vidas. Y eso tiene que cambiar. Otra cosa que pasa mucho en Santo Domingo Oeste es que nosotros no tenemos un Congreso que los represente. Porque tenemos 7 sillas en el Congreso y tú sales a la calle a preguntar si alguien conoce a alguno y nadie sabe quiénes son. Entonces, yo me pregunto cómo puedo tomar decisiones a favor de la ciudadanía que represento si no los conozco, ni ellos me conocen a mí. Entonces, hay una crisis de representación que se tiene que resarcir con alguien que venga a la Cámara de Diputados a reimaginar el rol de una diputada. Que venga a entender que soy una más del montón, soy una de la ciudadanía y yo quiero ser el puente para llevar tus preocupaciones a los proyectos de leyes, a los presupuestos, a las resoluciones, a las acciones. O sea que a eso vamos al Congreso. Nicole, hemos hablado de la educación inicial para, claro, los niños que son el futuro de este país. Pero en tu caso, tú eres una joven política. ¿Qué propuestas tiene Nicole para esa juventud que se está preparando hoy en día y que salen de una universidad pero no tienen un trabajo en sí garantizado? Nosotros primero tenemos que reevaluarnos como país, porque nosotros por mucho tiempo hemos construido una economía que se basa en servicios. Y nosotros tenemos que migrar poco a poco hacia una economía del conocimiento. O sea, que las empresas vengan a invertir en República Dominicana, no por lo que tenemos abajo de los pies, que sean playas o piscinas o cenotes, sino por lo que tenemos en la cabeza. Y para eso tenemos que rediseñar no solamente el sistema educativo, sino el sistema universitario y también la educación técnica especializada. La juventud sí sabe lo que quiere. La juventud sabe tanto lo que quiere que migra a países a hacerlo, a vivir en ciudades donde se garantizan derechos, donde se puede emprender de una manera más fácil. Yo soy parte de esa juventud. Yo no creo que nosotros estamos aquí sentados esperando que llegue nuestro turno. Nosotros estamos haciendo, estamos trabajando, estamos formándonos. Pero hace falta que el país se piense con nosotros. Y cuando diga que se piense con nosotros es porque, por ejemplo, va a venir pronto una reforma fiscal. Esa reforma fiscal, a mi opinión, tiene que tener un nuevo régimen para pequeños empresarios. Esos emprendedores que tenemos en Herrera, por ejemplo, esos beauty supplies de mujeres. ¿Cómo yo puedo empujar o motivar que esos beauty supplies pasen de negocios informales a negocios formales? O creando un régimen tributario específico para ese tipo de negocios, que incluya un monotributo, porque ese beauty supply no tiene la liquidez para contratar a una contadora o un contador que le lleve el sistema tan complejo que tiene la DGI. Entonces, si queremos que estas personas se formalicen, tenemos que hacer como otros países de la región. Yo recuerdo que yo viajé a Brasil hace un tiempo y hasta el que te vendía frío en la playa te cobraban una tarjeta, porque estaba formalizado. Pero no porque está formalizado bajo el mismo régimen tributario que los grandes negocios o medianos negocios, sino porque se creó un régimen tributario para ese tipo de negociantes, que al final del día este país tiene predominancia de negocios informales. Entonces, la DGI debe ser el aliado en esa transición, no el enemigo. Entonces, pensar en juventud es pensar cómo podemos mejorar el transporte público para que las personas que tienen negocios puedan llegar a sus trabajos de una mejor manera, porque el transporte es un servicio esencial para la productividad nacional, porque solo con él podemos acelerar o ralentizar la productividad. Si tú eres una persona que trabaja haciendo trenzas, como hay muchas mujeres en Santo Domingo Oeste, sí, y tú te vas en onza, y tu cita, tú tienes una clienta a las 4 en su casa, y tú te paras a las 3:15 a esperar la onza, 3:30, 3:40, 3:50 y la onza no llega y tú no sabes cuándo va a llegar porque no hay una ubicación por satélite, no hay un letrero que te diga está retrasada por X o por Y. Si tú no sabes, si tú no puedes confiar en cómo moverte, tú no puedes ser productiva, le vas a quedar mal a la clienta. Entonces, transporte público de calidad para que haya más productividad, un régimen tributario de monotributo para los pequeños empresarios, los pequeños negocios. Y otra cosa muy importante, representación. La juventud necesita ser escuchada porque tiene ideas para innovar este país. Pero si no la escuchamos, nunca la vamos a ver. Entonces, la representación es importante porque cuando nosotros sentimos que formamos parte de las sillas y de los espacios donde se toman las decisiones, el país mejora porque hasta nuestra salud mental mejora. Nos sentimos dueños y dueñas de nuestro destino. Nos sentimos con poder y hace falta eso, mucho. Tú sabes que en nuestro país últimamente
La candidatura, ser candidato a diputado es costoso en este país. En tu caso, ¿cómo financias tu campaña electoral? Bueno, yo rindo cuentas públicamente. Mi campaña ha recaudado en 8 meses de campaña 1.5 millones de pesos. Todos han sido aportes ciudadanos y voluntarios, con actividades que hacemos como cineforums, con charlas que hacemos, con mercancía, tazas, t-shirts, con buena voluntad de gente que no vive aquí y dona, con actividades de recaudación de fondos que tuvimos uno en Nueva York, con los dominicanos de Nueva York, con mucha creatividad. Y mucha gente puede pensar que 1.5 millones de pesos es muchísimo. Bueno, es que la gente gasta hasta 5 millones de pesos en el día de. O sea, 1.5 millones de pesos. Hay topes que llegan a 20 millones. Claro, un millón no es nada en 8 meses de campaña. Y el que ha seguido mis redes sociales ha visto que se ha hecho mucho. Pero también con mucho trabajo voluntario. No es verdad que a la gente solo le mueve el dinero. A la gente sí les mueven las ideas, las convicciones, el deseo y la esperanza de tener un mejor Congreso. Y ahí también tenemos mucho aporte voluntario que no se pueden calcular porque es inmesurable. Entonces, se financia con eso, pero también rendimos cuentas públicamente porque queremos demostrarle a la ciudadanía que es posible hacer política más barato. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una política que no es de aparataje. Yo no estoy arriba de una jipeta diciendo adiós. Yo estoy en tu casa sentada, escuchándote y expresándote mis ideas políticas. Y puede que tome más tiempo, pero es la lógica que nosotros entendemos en Opción Democrática que va a lograr que la política en República Dominicana cambie. Y los políticos tenemos que mostrar el horizonte. Hablo con mucha gente de la palestra política de otros partidos y me dicen, no, es que eso siempre ha sido así. Pero es que yo no vine a la política a hacer lo que siempre se ha hecho. Yo vine a la política a revolucionarla. ¿Y cómo se revoluciona, cómo se restaura la confianza en la gente? Demostrando con hechos que tú eres diferente. Del labial PDI. Nicole, por último, cuéntale a la población por qué la población de la circunscripción 4 de Santo Domingo Oeste debería votar por Nicole. Nosotros somos un municipio que fue creado por decreto hace ya casi 22 años y nosotros no hemos tenido todavía una representación digna en el Congreso. Y digo una representación digna porque Santo Domingo Oeste es un municipio de gente trabajadora que se queda vacío en el día porque todo el mundo sale al distrito a producir. Somos un municipio de muchas madres jóvenes solteras que necesitan tener una voz en el Congreso. Somos un municipio que huele y se ve mal y eso es fruto de decisiones políticas. No tenemos que naturalizar jamás vivir así. Por mucho tiempo hemos tenido un Congreso, hemos tenido 7 asientos en el Congreso, pero yo siento que no hemos ocupado ni uno. No hemos ocupado ni uno porque si lo hubiésemos ocupado no viviéramos como viviéramos ahora. Entonces yo les invito a que usemos ese poder con el que nacemos, ese poder de trabajar, ese poder de crecer, ese poder de estudiar y ese poder de votar para transformar la realidad de Santo Domingo Oeste, pero también de todo el país. En la casilla 29, yo la llamo la casilla del poder, donde podemos votar para llegar al Congreso, ocupar una silla de 7 y hacer la diferencia de verdad. Entonces, en la casilla 29 estará Nicole Pichardo llevando sus causas y las de ustedes. Quiero escucharlos, quiero que llegue mayo conociendo la mayor cantidad de personas posible del municipio. Quiero entender, quiero saber. Así que ahí están mis redes sociales. Estoy abierta al diálogo, a que nos reunamos, a conocer y sobre todo tengo mucho entusiasmo por representar a esa población tan trabajadora con la que me identifico. Excelente, muchas gracias Nicole por acompañarnos y gracias a ustedes por vernos. Ha sido todo por hoy. Para esta y otras informaciones recuerde mantenerse informado en Listín Diario. Gracias Nicole. Gracias.